Creo que les aparece a ustedes una Sí, solicitud de grabar, ¿no es cierto? Perfecto. No sé qué pasa. Ya, entonces vamos a ingresar a las personas. Igual vamos a partir a las 305. 3:05. ¿Ya? Voy a acceder a todos. Ahí están entrando. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal, Fernando? Ahí recuerden mantener sus micrófonos apagados. Vamos a esperar unos segunditos a que se conecte la mayor cantidad de personas, así que vamos a iniciar a las 3:05, de manera puntual también, por respeto a los invitados. Así que muchas gracias por estar. Hola Patricia, Anaí. Bueno, contarles a los invitados también, la inscripción tuvo personas de distintas partes de Latinoamérica e incluso de Estados Unidos, Canadá, Europa algunos. Así que esperemos que lleguen y esté bien interesante después la conversa que se va a dar. Deberíamos tener como una música de sala de espera, de ascensor. Creo que ahí entró la Javi. ¿Sí? ¿Está por ahí? Javi, Sí, ¿puedes sí. prender tu pantalla? Y hablar. A ver, no veo. Pero ya está. Se está conectando. Perfecto. Bueno, los que van llegando también, vuelvo a repetir que estamos esperando algunos minutitos. Comenzaremos a las 3:05 con el conversatorio. Así que pueden tomar un vasito de agua por mientras. Y recordar también que vamos a salir por YouTube, por el canal de FungiFest. Así que también si quieren compartir ese link, está perfecto. Todavía no sale el link en YouTube. Pero debería aparecer en cualquier momento. Igual hay como un desfase, creo. También. Sí. Ya. Lo otro, ¿aparece la barra abajo? No. ¿No? ¿A No. ti? Si tenemos el link, pues, el link a mano ¿Del YouTube? del YouTube, sí. Ahí lo vamos a estar compartiendo. No tengo. El Esteban lo puede poner. No hay link todavía. Todavía no aparece el. Pero es Acá el está, canal de acá YouTube, está. ¿sí? Yo lo mando. Ahí lo agregamos también. Gracias, Sebastián. Así que vamos a partir en cualquier minuto. Lo más probable es que tenga un desfase con YouTube, así que estamos a punto de comenzar. Grabando. Ok. Gracias por la espera. Baja ahí. Ahí está Javier también. Está ahí muteada. Sí. Perfecto. 3 Vamos. minutitos. Empezamos. Vamos a comenzar ahora. Bueno, quiero darles una gran bienvenida a todas y todos los que están participando de este segundo conversatorio llamado Fungitopías,
que se da en el contexto del 6º Festival Internacional a estas alturas, FungiFest. Estamos muy contentos de que Valdivia un poco también, el trabajo que se está realizando en Valdivia, en distintas partes de Latinoamérica, también pueda como compartirse, socializarse. Y agradecer a FungiFest también por la oportunidad, por el espacio. Exacto. Mi nombre es Alejandro Valls, soy cofundador del laboratorio, junto a mí está María José Belzoaín y también Esteban Oces, con quienes hemos preparado un poco esta segunda versión. Recordar que Fungitopía es lo que busca, y como un poco para dar contexto a este conversatorio, lo que busca es ser un espacio de reflexión, de generación de preguntas, de ser un espacio que nos permita cuestionar un poco las prácticas que estamos teniendo en torno a la biofabricación, los biomateriales. Sabemos que se están generando distintos puntos de trabajo de innovación, y creemos que es importante juntarnos a conversar, juntarnos a reflexionar sobre estos temas. La primera versión que se hizo el año pasado, tratamos de pensar en el futuro, hicimos una pregunta de cómo nos imaginamos estos futuros biomateriales, pusimos 2 escenarios, uno en 50, que es un mediano plazo, y otro en 100 años futuro. Salieron cosas muy interesantes que hemos plasmado en un fanzine que va a salir en las próximas semanas, así que ahí se los contaremos en redes sociales, y esperamos que de este conversatorio también sacar una segunda versión de ese fanzine que vamos a compartir con nuestros invitados e invitadas, y también con el público en general. Reglas para compartir en este conversatorio: nosotros como moderadores vamos a generar ciertas preguntas detonantes, que la idea es que nuestros invitados e invitadas que ya vamos a presentar puedan generar como una reflexión al respecto, y al final de la conversación, al final de este conversatorio, vamos a transmitir y recopilar todas las preguntas que puedan surgir durante las presentaciones y las conversaciones para poder también generar un diálogo de cierre. Dicho eso, sean muy bienvenidos. Esteban Oces va a presentar a cada uno de nuestros invitados. Así que adelante. Sí. Bueno, tenemos a nuestros invitados. Primero vamos a presentar a Cristina Muñoz, ¿cierto? De Quito, Ecuador. Cristina es máster en diseño interactivo y también máster en investigación para el diseño y la innovación. También es docente de diseño, coordinadora del D-Lab y cofundadora de Pata de Gallo, colectivo de diseño y arquitectura. También vamos a presentar a Efren Robledo de Monterrey, México. Él es investigador y catedrático mexicano. Trabaja con temas diversos y buscan como grupo de investigación sumarse al aporte de materiales alternativos para incrementar las opciones que la gente tiene para escoger en su vida diaria. Junto a su esposa, Mariana Elizondo, graban un podcast titulado Entre Hongos. También tenemos a Elena Amato, que está en Belo Horizonte, Brasil. Ella es diseñadora, activista material e investigadora guatemalteca, que está radicada en Brasil. Es fundadora del laboratorio experimental Ponto Biodesign, en donde utilizando la biofabricación de celulosa bacteriana y residuos orgánicos generados por productores locales. Su trabajo está dedicado a crear soluciones que contribuyan a la construcción de un futuro biomaterial, impulsado por la microproducción distributiva. También presentamos, desde más lejos, a Francisco Martín Martínez, de Reino Unido. Él es ingeniero químico y doctor en química computacional. Dirige un laboratorio de investigación en la Universidad de Swansea, en UK, y especializado en diseño de materiales inspirados por la naturaleza y producidos a partir de biomasa. Es además consultor en materiales, para una economía circular y asesor de varias startups. Y acá más cerca presentamos a Javiera Vázquez, de Santiago, acá de Chile. Ella es bióloga, con foco profesional en la microbiología. Hoy se desempeña en microbiología de fermentación en bioreactores. Y además es fundadora de la marca de bebidas fermentadas Wild Drinks, donde además de vender kombuchas, hace talleres y asesorías para difundir conocimiento acerca de la microbiología de la kombucha y fermentación.
Y aún más cerca, acá en Valdivia, presentamos a Catalina de Pablo. Ella es arquitecta, investigadora y panadera autodidacta, promotora de las tecnologías libres y democratización de conocimiento fuera de la esfera académica. Es exploradora del mundo de la fermentación y los biomateriales de hongos, con experiencia en fabricación digital y prototipos de hardware abierto. Y también, y por último, pero no menos importante, Efren. ¿Efren? Sí. También. Sebastián Rodríguez, desde Santiago, es diseñador industrial. Su interés profesional pasa por las iniciativas open source, experimentación y desarrollo de biomateriales, el trabajo interdisciplinario y el desarrollo de nuevas tecnologías sustentables y ecológicas para la comunidad. Y perdón, por último, Efren, no, ya lo presenté. Ya me habían dicho, gracias. Sí, Perdón. me confundiste. Yo lo omití. Bueno. Así que eso. Muchas gracias. Y Exacto. dejo a Alejandro. Bien diverso nuestro panel. Me encanta que sea así. Hombres, mujeres, también trabajando en distintos ámbitos, no solamente los fúngicos, sino que también simbiosis, como el caso de Elena Mato, distintas escalas. Y es justo lo que necesitamos para un poco empezar esta discusión de este Fungitopías segunda versión, que es transitando a realidades biomateriales. Quiero dar una pequeña introducción, que es básicamente lo que queremos plantearles en esta conversación. Lo que estuvimos discutiendo todo este último año en el Laboratorio de Biomateriales de Valdivia, es cómo también podemos poner énfasis en lo que estamos haciendo hoy, en nuestras prácticas, en el aquí y el ahora, y al mismo tiempo cómo diversificamos. No se trata tampoco de unificar todas las prácticas, todos los criterios, sino que por el contrario es diversificar y transmitir y en el fondo socializar estas experiencias, estas distintas escalas de aproximación, y de esta manera producir nuevas relaciones ecológicas, utilizando este concepto que queremos dejar posicionado al inicio de este conversatorio del pluriverso, que es una referencia que sacamos del movimiento zapatista, en que hay que crear un mundo en donde quepan muchos mundos. Así que bienvenidos y bienvenidas a Fungitopías transitando a realidades biomateriales. Perfecto. La primera pregunta, y acá para que se vayan soltando, vayan tomando un poquito de agua, vayan calentando motores, es cómo impactan sus prácticas o nuestras prácticas de biofabricación, de biomateriales, en la generación de nuevas realidades. La invitación es a hablar de tanto desde lo micro, como el caso de Fran Martínez, que en el fondo trabaja con escalas moleculares, o el caso de Biofab, Efren o Cristina Muñoz, que trabajan con escalas más de objeto, o incluso también en algunos casos en escalas más de territorio. De microfábrica, por ejemplo, de Elena. microfábricas. Así que dejamos planteada la pregunta para quien quiera recogerla. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima primero? Yo me animo. Eso. Bueno, hola con todos y todas. Yo creo que es una conversación interesante porque hay veces que nos ha pasado, yo creo que al menos a mí me ha pasado, no sé si ustedes, que dices, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿a dónde va esto? Y hay veces que te das cuenta que tú no tienes que no persigues necesariamente implementar algo, sino también plasmar qué es lo que puede ser. Y ahí es donde tú estás plasmando una línea a futuro. Y creo que al hacer eso, las personas externas pueden también visualizar tangibilizar un poco lo que nosotros estamos plasmando a veces como un medio de arte o como un medio como que sea un prototipo, que no necesariamente persigue, voy a hacer 1000 de estos, ¿no? Y creo que eso hace que la gente sea una realidad más cercana, sea más conocida, familiarizarse, a la vez que también podemos hacer que los desechos, al trabajar con desechos, en mi caso a veces trabajo con desechos industriales o caseros, las personas puedan familiarizarse con el hecho de capaz cambiar la perspectiva de los desechos, ¿no? Que no son basura, sino que son, que en las nuevas realidades podrían ser un objeto, podrían ser un residuo, una materia prima bastante útil y cambiar, como que empezar a cambiar en nuestras cabezas
qué es lo que, cómo puede transformarse esto, cómo acercarlo a nuestra realidad. Claro, de repente se necesita como ese que alguien haga y uno empezar a agarrar también desde eso que ya está construido o visibilizado o armado como objeto, y se empiezan a hacer otras preguntas también. Sí, total. Sí, ahí también, si me puedo agarrar un poco de los comentarios de Cristina y de la José, como que estaba pensando en que como impactan como abriendo puertas, como bien decía la José y Cristina, como siento que abren como puertas a cosas que uno no necesariamente está viendo. No es algo como traer algo de otro mundo o inventar algo que no existía, sino que simplemente como visibilizar caminos que uno no estaba viendo, y no es que no estuvieran hechos. Entonces, siento que muchas de nuestras prácticas, yo hablo desde el Biofab UC, cuando empezamos el 2017, en la academia, situada en la universidad, y desde mi propia práctica, por ejemplo, de la panadería de masa madre, siento que abre puertas como hacia el futuro y también como hacia atrás, como de preguntarse de dónde vienen las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de circularidades materiales o los ciclos de las materias, como, entonces siento que abre puertas como hacia atrás y hacia adelante. En cuanto a preguntarse los orígenes y también el hacia dónde vas, que como bien decía Cristina, no siempre sabemos hacia dónde vas, pero sí estamos transitando como un camino un poco nuevo, recogiendo como habilidades súper también anteriores o pasadas. Yo, igual que Cristina y Catalina, siempre me pregunto, ¿para dónde va? ¿Será que es el mejor camino? Porque todo empezó cuestionándome específicamente la materialidad en sí. O sea, esto, por ejemplo, no regresa a la tierra de forma saludable, ¿qué puedo hacer? Pero cada vez que uno entiende más y estudia más, empieza a cuestionar otras cosas. Por ejemplo, ¿por qué lo producimos de esa forma? ¿Por qué este recurso tan rico de mi territorio se va tan lejos y regresa para que mi gente lo compre más caro? ¿Qué puedo hacer yo, que ya, o sea, entiendo esta realidad, para poder entonces generar materiales más saludables, que es el punto de vista de Ponto Biodesign, usando mis recursos, estos recursos ricos de mi territorio de una forma responsable, y que además de eso sea para mi gente, o sea, y empezar, por eso yo ahora hablo bastante en microfábrica distribuida, porque siento que estamos acostumbrados a fabricar así en masa, y esa exageración nuestra de consumo y de producción y de todo, genera un desequilibrio, obviamente, y pues no es sustentable. Y entonces creando, por lo menos esa es mi visión, no sé si es correcta, pero por lo menos es una visión de transición, porque yo entiendo que no vamos a cambiar el capitalismo hoy, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo menos demos un primer paso para esa realidad que queremos construir con microfábricas que puedan generar entonces productos o materiales para un territorio pues mucho menor de lo que estamos pensando, que sea nosotros creamos para nosotros y somos más sostenibles aquí. Y no significa que, bueno, esta información es mía y entonces nadie más va a tener este material, sino que podemos compartir la información para que cada territorio pueda ir creando esos materiales, pero con límites, o sea, no como las fábricas que vemos hoy en día, uno distribuyendo la materia de un lugar por no sé cuántos mil kilómetros y comprando cosas que fueron producidas con el esfuerzo de personas que están ganando súper mal. O sea, todos esos elementos siento que nosotros podemos cuestionarnos con nuestras prácticas desde los materiales, y sí generan nuevas realidades. Y por más que, pues por lo menos en este tipo de grupos estamos acostumbrados a escuchar esas cosas, cuando uno conversa con otras personas, son asuntos que pues sí son muy relevantes para quien pues nunca se lo cuestionó, y que puede generar un cambio importante en el futuro. Hay algo interesante de eso que dice Elena con respecto al lenguaje, y también justifica por qué nos juntemos a hablar en este conversatorio Fungitopías, y esta idea de que el lenguaje construye realidades. Entonces está la práctica, pero también está
la comunicación que hacemos de esa práctica. Creo que eso también aporta en estas nuevas realidades. Justamente, si me permiten, hablando de eso que acaba de mencionar Alejo, muy importante. Lo primero yo creo que se provoca, independientemente de que lo que hagamos sea con hongos o sea con cualquier otra cosa, es precisamente ese encuentro. Muchos de nosotros, probablemente todos nosotros, empezamos a trabajar con este tipo de alternativas, con este tipo de técnicas, porque alguna vez vimos algo, ¿no? Alguna vez una idea se sembró. Esa idea probablemente se sembró por un contacto muy directo con alguien o por algo que vimos en algún medio. Pero hubo ese contacto y entonces automáticamente ya en nuestra mente, pues ya se generó un universo que es intangible, pero que ya está ahí con todas sus potencialidades. Cuando esa idea puede encontrar buen cauce, ¿no? que reciba una preparación, más conocimientos, entonces cada persona lo va a ir transformando y lo va a ir materializando en soluciones que son muy diversas. Entonces yo creo que todos nosotros, desde las diferentes perspectivas, digo, en mi caso el contacto es muy a diario por la cuestión académica. Nosotros tenemos alumnos de licenciatura y de posgrado haciendo tesis con muchos temas, pero aquí en la universidad, que yo estoy en la Universidad Autónoma de Nuevo León, acá en México, buscamos también luego buscar alternativas que puedan salir de la ciencia del artículo, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con el alumno, pues se permite este intercambio de ideas y es cuando nacen estas ideas increíbles, alternativas, bastante fantásticas, que siempre que se les dé el permiso, digamos, de existir, siempre llevan a cosas que a veces no se nos habían ocurrido. Entonces yo creo que lo primero que hacemos todos en nuestras prácticas para generar nuevas realidades es precisamente eso, permitir un contacto, permitir el poder hacer que las ideas fluyan y que luego a través de esta interacción nuevas ideas entren porque son totalmente nuevas para una persona distinta y puedan modificar o transformar las ideas del otro y entonces van surgiendo la evolución de todas estas alternativas. A ver, hola a todos. Por continuar con lo que dice Fren, para mí hay algo, cuando viene a la generación de ideas y desde la perspectiva de lo que yo hago, que es investigación más fundamental, para mí o la manera de generar esas nuevas realidades viene por entender a un nivel fundamental cómo funciona la naturaleza. Es decir, nosotros somos una especie peculiar, porque mientras que estamos en la naturaleza, pero mientras que en la naturaleza todo tiene una cierta armonía, todo tiene sentido, todo está muy bien puesto de forma que, por ejemplo, no hay ningún tipo de desecho, que todo funciona en balance, etc. Nosotros, aun siendo parte de esa naturaleza, hemos evolucionado hacia un sistema, y si lo miramos desde el punto de vista de los materiales, hacia una forma de construir materiales que en muchos aspectos está completamente en confrontación con esa naturaleza. Es decir, tenemos un modelo productivo que principalmente extrae todo tipo de recursos naturales, produce una serie de materiales que utilizamos y luego los desechamos, ¿no? Es decir, una economía lineal. Sin embargo, cuando nosotros miramos a la naturaleza, todo está de una manera que no hace eso, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, pues para mí, si queremos generar una realidad, digamos, que si queremos volver a reconciliarnos con la naturaleza en ese aspecto, tenemos que entender también cómo la naturaleza hace eso, ¿no? Cómo genera esos materiales, cómo los diseña para que se degraden después, cómo vuelve a incorporar toda esa materia de vuelta en el ciclo para generar nuevos materiales. Y entonces todo ese conocimiento al final lo que da es digamos, la base para que luego, pues, como decía también Efrén, pues se pueda educar en las universidades, se pueda generar un conocimiento, se puedan hacer una serie de tesis que luego terminen en una serie de tecnologías, en una serie de startups, etc. Pero creo que todo viene, o que en la parte fundamental está ese conocimiento básico de cómo hace la naturaleza. Y en ese sentido, Fran, un poco cómo desde tu
mirada y tu trabajo micro también, y ese aprendizaje con la naturaleza, ha generado nuevas formas de relacionarte también desde lo científico, ¿ha repercutido eso? Este entendimiento más micro en cómo se organiza tu equipo de trabajo, o cómo esos proyectos también salen después de la universidad a ámbitos más comerciales incluso. Hombre, sí influye, digamos, también en la práctica, en que intentas que la forma que tienes de trabajar en el grupo de investigación y lo que venga después, digamos, sea coherente con esa filosofía también, ¿no? Y en ese aspecto, por ejemplo, yo trabajo mucho con gente del ámbito de las ciencias sociales, porque creo que otro aspecto importante es entender muy bien el contexto social de cualquier tipo de material y de cualquier tecnología que queramos desarrollar. Es decir, nos pasa mucho, por la razón que sea, tenemos una obsesión, o hemos tenido una obsesión durante muchos años en desarrollar materiales que tengan, digamos, un rendimiento, unas propiedades increíbles, por el mero hecho de que lo tengan, pero no nos hemos parado tanto a reflexionar si realmente eso es lo que necesitábamos o cuál es el impacto colateral que esa tecnología o que ese material puede tener, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, y eso es, digamos que a tu pregunta, intento que en el laboratorio, por ejemplo, con los estudiantes y todo, se incorpore también ese concepto, ¿no? de entender lo que tú investigas y lo que tratas de entender a nivel fundamental, en qué contexto está, ¿no? Qué impacto tiene y qué impacto puede tener. Es decir, a veces a lo mejor un material o una tecnología, algo que pueda ser mucho más simple o que sea menos aparentemente llamativa, menos novedosa, puede ser mucho más beneficiosa y realmente resolver el problema y no necesita realmente algo muchísimo más avanzado, ¿no? Es decir, a veces la forma en la que hacemos innovación es como una especie es como un barco que sigue avanzando y genera una ola sin pararnos a pensar lo que esa ola está haciendo en las orillas que hay a medida que pasa el barco, ¿no? Entonces, a veces tenemos que pararnos a pensar eso, ¿no? y mirar un poco a ambos lados, y igual hay que ir un poco más lento con el barco, ¿no? Entonces, eso digamos que es lo que intentamos también incorporar. Eso es cierto, como que también el poder generar estas instancias es un poco el repasar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, y como decía Cris, si tenía o no sentido, como hasta qué punto uno está produciendo por producir. Y de aquí los queremos invitar ya a pasar a una cita para poder seguir avanzando como con las preguntas. Y es una cita de Herman Green, en donde él plantea que la civilización ecológica no es algo que se pueda llegar, sino es algo que tiene que ser creado. Crearla y mantenerla implica relaciones más justas y cooperativas entre los humanos y la comunidad amplia de la vida. Es algo en lo que todos pueden participar y en los que todos tienen un lugar. Y desde esa cita es plantearle un poco la pregunta a todos los presentes, como qué rol pueden cumplir los biomateriales, o no necesariamente los biomateriales, pero también desde sus propias prácticas, como qué rol pueden cumplir estas prácticas en la creación y en la mantención de una civilización ecológica. Pregunta de tesis. ¿Puedo partir quizá? Sí, dale. Bueno, quedándome también con los comentarios de la pregunta anterior acerca de las prácticas, yo también me quedé con esa observación de que, claro, que las prácticas siempre están cambiando, y mi práctica hace 2 años era muy diferente a la que es ahora, y no es probable que también sea diferente a la de 2 años más, que antes era mucho más concreta en cuanto como a objetualidad, y ahora cambió un montón, o sea, como que mucho más abstracta y es mucho más, se relaciona de otra manera en este caso con los organismos con los que trabajamos. Y en base a esta pregunta, yo creo que, claro, que los biomateriales
sí pueden cumplir un rol fundamental en la creación de una civilización ecológica, más no, yo creo que hay que cambiar también como un poco, pensando en este futuro, los modos en que hacemos esos biomateriales. Quizás por eso, quizás a mí tampoco me interesa mucho como concretar los objetos, o sea, o las materialidades en objetos como concretos, porque también son objetos que han sido creados hace mucho tiempo, no sé, pues, objetos cotidianos, no sé, como sillas, lámparas, como que esas cosas ya están presentes hace millones de años. Entonces no sé si me sigue entusiasmando hacer eso eh, para esta civilización ecológica. Entonces yo creo que si entendemos en este caso a la comunidad, como se plantea en la cita, y quizás la comunidad es mucho más allá de entendernos y de separar a los humanos como del organismo, y vemos a la comunidad como un igual, que un poco con lo que hemos hecho al año pasado con la investigación que estamos llevando con la Cata, con la José, yo creo que ahí cambia un poco la visión de cómo podría ser esta civilización ecológica, donde yo creo que sí, finalmente los biomateriales pueden ser una opción, pero también teniendo en cuenta que quizás estas prácticas como de relaciones con la naturaleza también son súper como ancestrales finalmente, que hubo un cambio en la historia de la humanidad donde vimos a la naturaleza como un sujeto donde sin derechos, por decirlo, o con derechos como económicos, derechos como de explotar como recursos, y creo que tenemos que también dentro de la creación de estas civilizaciones futuras también quizás mirar mucho más al pasado, a nuestros ancestros y cómo ellos se relacionaban con la naturaleza. Yo creo que en esas civilizaciones hay mucho más de biomateriales de quizás de lo que hay ahora, que es mucho más técnico también. Sí, en ese sentido hay también un tema como como de tratar quizás o de buscar las posibilidades de no estar como simplemente rediseñando con los biomateriales, sino que también reentender ciertas dinámicas, reentender quizás experiencias, como cómo experimentamos nuestra vida de distintas maneras, como quizás los ejercicios de como hábitos que tenemos, que para esos hábitos tenemos ciertos objetos, quizás también hay que rediseñar esos hábitos y no solamente rediseñar el objeto. Elena, ¿te ibas a decir algo? Sí, yo pienso que los biomateriales pueden ayudar a esa transición. Incluso yo estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, pero podríamos utilizar los objetos para irlos modificando poco a poco sin que sea un cambio así abrupto. Incluso con los biomateriales, intentar ver o distinguir qué es un objeto, qué es un material, porque al final nosotros, todo en la naturaleza está hecho pues de lo mismo. Nosotros nuestra materia está hecho de algo que era otra cosa antes. Entonces un biomaterial también tenemos en teoría que trabajar con este tipo de materiales que regresan de forma saludable a la tierra, igual que nosotros. Entonces, tal vez entender más esa ecología, esa ser parte de la naturaleza desde el punto de vista de que el propio biomaterial genera vida, fue vida o va a regresar a ese ciclo vivo. Sí, yo también pienso que los biomateriales también nos pueden dar como las claves para reentender nuestros propios territorios y acercarnos como a que esas prácticas sean mucho más locales. O sea, tiene mucho que ver con el trabajo que hacen ustedes y bueno, nosotros desde LABBA, que uno empieza como a entender como qué implican estos materiales o estos, ¿cómo se puede decir? No quiero decir recursos, como estas abundancias que hay en cada territorio. Entonces siento que son como uno de los caminos que nos pueden acercar a prácticas mucho más locales, para entender qué pasa en nuestros territorios. O sea, no solo darnos cuenta de las abundancias, sino de los conflictos socioambientales, de los conflictos políticos, y que entonces a la hora de biofabricar o a la hora de como simplemente
tener y dar forma a nuestros objetos cotidianos, como que estos objetos podrían estar cargados de mucho más significado y sentido, como decía la Elena, como que esta transición puede ser como a través de objetos que nos hagan más sentido, no en el sentido como de una silla como súper diseñada, sino de que el material, o sea, poder apreciar que, por ejemplo, que ciertas maderas siguen siendo súper nobles o que el plástico, por ejemplo, lo usemos como, o sea, ya se inventó el plástico, ya está la embarrada con el plástico, entonces, bueno, usémoslo para algo que haga sentido, o sea, si el plástico va a durar para siempre, entonces usémoslo en cosas que duren para siempre. Y así, por otro lado, los biomateriales o las cosas de fácil descomposición, bueno, entonces que nos haga sentido como en nuestro habitar cotidiano. Siento que también, no solo la práctica de biofabricación, sino como esto puede llegar a muchas otras personas, puede ser a través de objetos súper cotidianos que tengan más sentido, que nos hablen de los orígenes de nuestros propios territorios y darles ese valor. O sea, para mí no es lo mismo tener un plato que compré en el mall chino que tener un plato de greda que hizo una ceramista o alfarera de por acá mismo, de la tierra de la playa de San Ignacio, que ella conoce como los ciclos y las vetas de esa arcilla, como que eso creo que los objetos igual nos llenan de valor, entonces como que incluso si uno piensa que nos vamos que vamos a como a construir nuestro entorno con los mismos objetos que han existido siempre, quizás el hecho de que nos hagan más sentido y tengan más carga simbólica nos va a hacer tener menos objetos en vez de más, ¿cachai? Entonces siento que también es como un camino hacia esa conexión más local y entender los territorios. Efren. Sí, gracias. Creo que hay dos cosas, muy breve. Por un lado, todo esto, como ya lo he mencionado, también nos sirve de recordatorio que nosotros somos un componente del planeta, ¿no? Porque luego tenemos estas sensaciones en algunas comunidades que es, pues, las personas y la naturaleza por otro lado, ¿no? Entonces, somos parte de, normalmente cuando, al menos acá en México, seguramente les pasa a ustedes también, cuando vamos a un pueblo originario, ellos tienen muy bien entendido que toda la cultura de ellos es la naturaleza y ellos integrado. Y nosotros luego hacemos estas separaciones que creo que por ahí empieza uno de los problemas que existen. Y lo que dice Catalina que me encanta es precisamente esto, darle a las cosas pues el uso y el lugar que tienen, porque en el tema del plástico, a mí personalmente, desde el punto de vista pues del material, de la química, etcétera, me parece que el plástico es sensacional, pero lo usamos bien mal. Lo usamos para cosas que no nos van a durar ni 10 minutos después de que llegamos a la casa con ello, ¿no? Y empaque tras empaque tras empaque. Pero el plástico es una gran cosa, pero lo usamos, como si se para cosas que van a durar más que nosotros y no tiene sentido. Entonces eso creo que también es importante conciliar cuando debemos buscar una alternativa que no dure. De entrada, si nosotros no somos para siempre como individuales, pues lo que producimos no tendría que ser para siempre, a menos que persiga un fin trascendental para toda la humanidad. Y entonces por ahí podríamos buscar esas coincidencias, esos encuentros, para poder generar esta civilización ecológica que nos comentan aquí en la frase. Yo pienso que, recogiendo un poco lo que escucho, porque creo que hablamos de mirar al pasado y sí, seguro las cosas eran más lentas, más locales, más conectadas. Y ahorita como que tratamos de, con los biomateriales, de alguna manera plantear esta forma de estar más en equilibrio. Pero a la vez el sistema nos dice lo contrario, como decía Efren, o sea, cojo un plástico y lo uso 5 minutos y ya es un desecho. Entonces hay un concepto que a mí me gusta aquí, que es el tema del metabolismo urbano, que como que el replantearnos cómo, o sea, cómo ser como la naturaleza y cómo en vez de actuar linealmente, cojo, desecho y a dónde se irá, un poco ser parte de esa solución que capaz no está trazada, porque claro, el replantear el sistema en sí, que todavía no está, o sea, lo estamos como que empezando a dibujar, pero que no está, o sea, es complejo,
pero creo que es buscar seguir circulando, como que, ok, hay un plástico, pero ¿qué hago después con este? O sea, es un súper material, ¿qué hago sin, o sea, algo más tiene que pasar? Entonces, tener un sistema un poco más equilibrado con la naturaleza. Entonces, esa sería un poco la idea en un lugar tan grande, urbano, el cómo poder circular y crear estas conexiones. Mantener fluyendo la materia. Exacto. Javiera. Sí, bueno, voy a volver a lo que dijo Sebastián respecto a los objetos que tienen un origen ancestral, pero que también me parece súper interesante como, bueno, yo trabajo en ciencia de fermentación y además fermento kombucha, que es un alimento ancestral, entonces ha sido súper interesante cómo la ciencia nos ayuda a reentender lo ancestral también. Y cómo también siento que es una muy buena herramienta para comunicar a la gente que si bien no valora eso ancestral, sí valora la ciencia, por ejemplo. Y me ha pasado con la kombucha, pero al mismo tiempo está este tema de cómo lo comunico, cómo vuelvo a generar una realidad en la que se valora lo ancestral, pero por otra razón. En el fondo, como que hay dos discursos que están paralelos, y que yo tengo que averiguar como emprendedora en este caso, cómo voy encaminando y enseñando y difundiendo esta ciencia, pero también de una forma que la gente entienda. Entonces eso también es como algo que me hace mucho reflexionar últimamente respecto a, ya sí, el lenguaje construye realidades, pero cuán difícil es elegir ese lenguaje para construir esa realidad también. Entonces era un poquito de eso lo que me había llamado la atención del tema, y por eso mismo encuentro que es genial esta instancia. O sea, aquí es cuando también todas las ideas que están en nuestra cabeza dando vuelta, iterando constantemente, como dijo Catalina, viendo para atrás, lo que dije estuvo bien, no, la próxima vez lo voy a decir mejor, y aquí como que un poco cerramos ideas, así que nada, genial, eso. Bueno, ahí también agarrándome de lo que decías tú, como cómo entender estos lenguajes también desde la ciencia versus los saberes populares, como cómo estas dos situaciones conviven y cómo comunicamos que conviven. Creo súper relevante también entender que quizás hay un proceso, hay otros lenguajes, hay lenguajes relacionados con los olfatos, hay lenguajes relacionados con el tacto, y cómo esos lenguajes también desde nuestros materiales, desde nuestros fermentos, cómo esos nos hablan también de parte del proceso que se está llevando a cabo. Creo que es súper relevante también poder entender esos procesos como procesos que están vivos y nos están hablando de alguna manera, nos están hablando como desde formas químicas, desde formas como de otros lenguajes. Y eso yo creo que también puede ayudar mucho también a guiar ciertos procesos que quizás sin entender tan claramente el trasfondo científico, como lo que ocurre particularmente en cada uno de los pasos, sí te pueden ir indicando como hacia dónde va bien y hacia dónde va mal, como qué pasó, si es que hubo una modificación del medio, etc. Yo creo que también es lindo como poder relevar ese conocimiento del saber popular que tiene más que ver con eso, como con el tacto, con lo experiencial, con el olfato, con el gusto, como saber en qué momento esto está bien o está mal. Y nada, como rescatando eso, ya me quería pasar directo también a la cita de Thomas Berry, en donde Thomas plantea que la misión histórica de nuestro tiempo es reinventar lo humano, al nivel de la especie, con reflexión crítica, con toda la comunidad de sistemas vivos en un contexto temporal histórico, por medio de relatos y de una experiencia compartida de soñar. A partir de esta cita nos gustaría también como responder de alguna manera la pregunta cómo reinventamos lo humano a través de una práctica interespecie, como a través de la relación con otros seres vivos, y también cómo generamos estos relatos, como estos relatos que van a ayudar a otros también a poder entender estos procesos o estas relaciones con otras especies, otros seres vivos. También Súper pregunta. pregunta de tesis también. Súper pregunta.
Ahí yo me gustaría partir, siguiendo con lo que decía recién la Javi, para mí como que hay muchas respuestas en la cocina, ya como desde mi experiencia personal de criarme en una familia que el comer y cocinar lo es todo, desde el ámbito de la fermentación, yo desde que me dedico a la panadería como con masa madre, como que siento que hay demasiadas respuestas en la cocina, desde cómo se transmiten los conocimientos y ahí también relacionado a lo que decías tú, José, recién, de esos lenguajes del olfato, del tacto, del gusto. Siento que ese cómo reinventamos lo humano, como que siempre me voy a la cocina a tratar de buscar como respuestas porque es tan amplia, es tan diversa, está tan llena como de saberes populares, de tradición oral y también de ciencia y de conocimientos súper específicos y súper técnicos, pero todos caben en la cocina, como que no hay, como que es distinto a cuando uno ve como ciertas prácticas que se dan solo en la esfera académica o oficios como súper arraigados a un lugar y cuando uno está muy lejos de esos lugares los ve como muy lejanos de poder acceder. En cambio siento que en la cocina como que todos caben, como que la cocina es un mundo donde caben muchos mundos. Entonces, para mí ahí hay como muchas respuestas muy lindas desde el transmitir de los conocimientos, desde el compartir la información de manera mucho más libre. A mí siempre me ha llamado la atención el conocimiento en torno a la cocina, como que no existen las patentes de las recetas de cocina, por ejemplo. Bueno, en algunas industrias como la Coca-Cola, no sé, cosas así, pero te imagináis como que la gente anduviera patentando como recetas no sé, de cocina y como que fuera como súper comercial la cuestión, no hay. Y es como un entorno que funciona muy bien, como que todo el mundo puede estar cocinando y puede vender también sus cosas y puede vivir de eso o no tener nada que ver con la parte comercial, pero siento que el conocimiento en la cocina es como un ejemplo de cómo debiese ser en todos lados, como muy democrático. del acceso, súper democrático, como... Entonces siento que ahí siempre hay como, siempre voy a buscar respuestas a la cocina, y también desde como este conocimiento más ancestral o prácticas más ancestrales, también volver como a la fermentación, como ese, no sé si descubrimiento, pero entendimiento de cooperación entre especies, desde las bacterias y las levaduras, como que ese hacer como con muchos otros seres vivos y entender que tienen su tiempo, es como una práctica súper estrecha y bonita de comprendimiento mutuo de otras formas de vida, y que son súper antiguas, pues hay como vasijas en China de hace 9.000 años donde se encontraban como restos de brebajes fermentados. Entonces es un saber también que tiene mucho, pero no fue hasta, no me acuerdo bien la fecha, como 1600, donde en Anton van, no me sé, el Leuvenberg, que era un comerciante textil, vio por primera vez como por microscopio, que eran en verdad lentes para ver las fibras de las telas, vio por primera vez como los bichitos de la boca y le pudo dar como una imagen que antes no existía, a pesar de que hace 9.000 años se hacen fermentos con microorganismos. Entonces como que, no sé si me desvío un poco, pero siento que esas prácticas interespecie como que han existido siempre y desde otras disciplinas o desde otras como historias se han ido complementando esas historias para ver como para abrir como más sentidos. A mi parecer, como volviendo al tema de reinventar lo humano, pero voy a seguir rayando con el tema de fermentación también, me pasó cuando empecé a producir kombucha que
dije, ya, ¿por qué me interesa? Y era claramente porque me interesan mucho los microorganismos. Y fue ahí cuando dije, ya, entonces, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Quiero eso, quiero comunicar la importancia de los microorganismos, y no simplemente porque cumplen un rol en muchos ecosistemas, sino que porque nosotros estamos cubiertos de microorganismos. Y ahí es donde encuentro que me toca a mí el cómo reinventar lo humano, cómo ha sido mi misión de reinventar lo humano, ha sido intentar lograr que la gente entienda que no somos un organismo, que somos un macroorganismo, que somos como este holobionte caminando constantemente, y que esa es la principal forma de la cual yo entiendo que me relaciono con el entorno. Y volviendo también al tema de cómo construimos una sociedad más ecológica también. O sea, cuidando nuestra propia ecología, creo que partimos también por cuidar la ecología en general. Y bueno, y eso fue algo que también nació de preguntarse cuál es el mensaje que quiero dar. Y que también nació de la ciencia, pero también nació de lo ancestral, porque tenemos conocimiento de la ciencia que nos ha permitido darnos cuenta de que efectivamente con las prácticas que llevamos ahora estamos descuidando nuestra microbiota, estamos descuidando nuestra ecología, y que tenemos que volver a prácticas ancestrales que están respaldadas por la ciencia para volver a cuidar esa conexión. Entonces eso me parece como bien bonito el entender como lo humano desde tantas formas, incluso como desde algo tan exacto científico, que también se relaciona con algo muy ancestral. Entonces, muy interesante eso. Efren. Gracias. Yo creo que sí, hay una, lo voy a explicar así, hay una película en 1995 que se llama en inglés Powder, en español yo creo que se tradujo muy diferente en todos lugares, pero trata de esta persona, no tiene pelo en todo el cuerpo porque él es así como pura energía, pero tiene esta capacidad de sentir y percibir los pensamientos de todo alrededor de él, no solamente humanos, también animales. Y hay una escena con el típico malote del pueblo que le gusta matar animales y todo esto. Y hay una escena donde están cazando y llega este muchacho, el protagonista, por ahí y lo hace, le jala la mano y lo hace tocar al venado que se está muriendo por el balazo que acaba de recibir y lo hace sentir lo que está sintiendo el venado en esos últimos momentos. Y entonces, a partir de ahí, esta persona ya no vuelve a matar, ¿no? Ya no quiere tocar ninguna arma. Entonces yo creo que nosotros podemos reinventar lo humano justamente haciendo eso, tratando, obviamente no vamos a poder hacer que alguien sienta la naturaleza así, pero si los acercáramos a la experiencia de reconocer que lo que está alrededor nuestro responde a lo que hacemos, ¿no? Y nos agradece y también nos condena si lo tratamos mal, esto sería en automático. Yo tengo la gran fortuna de que cuando crecí, mis primeros 10 años de vida, viví en una casa muy alejada del centro de una ciudad. Y entonces teníamos muchos árboles frutales. Y era bien bonito porque jugábamos todo el tiempo y literalmente comíamos de los frutos. No teníamos que volver a entrar a la casa para comer. Y era muy padre porque uno crecía sabiendo que ese árbol, pues no le hagas nada, porque de ahí comes mañana otra vez, ¿no? Literalmente. Obviamente de niño uno siempre quiere luego tirarle una que otra pedrada al sapo y a la rana, pero no tuvimos que aprender esta frase de hay que cuidar a los animales porque es lo bueno para el planeta. Uno lo vivió, ¿no? Por alguna experiencia. Entonces, lamentablemente, pues ahora hay gente que desde niños nacen en el centro de una gran ciudad y no tiene este contacto y no es culpa de ellos, pero nosotros en lo que hacemos podemos tratar de conectarlos porque si ellos pudieran percibirlo así, listo, es automático. Yo no conozco a alguien que no esté patológicamente realmente mal, que después de poderlo percibir así, como seguramente nosotros lo hacemos, ¿no? Este tema de lo natural, el tema de los animales, el tema de los vegetales, el tema de los hongos, no quiera dejar de contaminar, o al menos no quiera dejar de hacer un esfuerzo por hacer una mejor actividad en su vida y reducir el impacto. Entonces yo creo que esto lo hacemos a diario y es muy bonito cuando en colectivo podemos transformar un poquito con nuestro pequeño granito de arena, pues próximas generaciones. Y en ese sentido, y después le doy la palabra a Seba y a Fran, lo que tú planteas, Efren, también es una forma de cuestionar las ciudades, las escalas de las ciudades, porque que no tengamos contacto con la naturaleza y que una persona tenga que estar como completamente en un entorno artificial,
es algo que en el fondo tenemos que cuestionar. Nosotros acá en Valdivia vivimos una ciudad de 160.000, 170.000 habitantes, rodeada de naturaleza, que es un poco lo que ha sentido al LAPBA también, como esa biodiversidad que nos ha hecho cuestionar y estar como más conscientes. Bueno, ¿cómo se plantean estas mismas discusiones en entornos urbanos? Creo que es una súper pregunta Claro, y porque cuestionamiento. ahí se habla también de una naturaleza como visible, palpable, Exacto. pero también existe esta naturaleza que es micro y que, claro, como cuando uno devela eso, también empieza a generar otros significados. Entonces creo que también ahí hay como hay que hacer una especie como de engranaje y de ver como de qué manera también en lo urbano se pueden empezar a develar otras naturalezas como asociadas a la ciudad que quizás no están tan a simple vista. Claro. Sebastián y después Fran. Sí, bueno, un poco, quizás volviendo a la pregunta, que claro, yo creo que también, quizás volviendo a lo que comentaba un poco antes, que siento que claro, que el humano siempre es el que determina este tipo de relaciones, o sea, él determina qué es una práctica interespecie, y por mucho tiempo, como en el ecosistema no existen esas categorías, es solamente, es la relación tal cual, y el humano es el que clasifica si la relación es interespecie, o es asimétrica, o es simétrica. Entonces, claro, como que es súper complejo en ese sentido como el reinventarse, porque finalmente esa relación interespecie siempre ha estado. Entonces yo creo que finalmente tenemos que de alguna manera tomar esos preceptos que vemos e incorporarlos. Y también yo creo que esas incorporaciones de estas prácticas interespecies también tienen como un componente político súper potente finalmente. O sea, si en este caso, si en la política, o en este caso como Chile está viviendo un nuevo proceso constitucional, esas prácticas o esas relaciones no están como incorporadas como en la nueva constitución, igual es difícil como ir permeándola en otras capas, porque finalmente si el modelo económico sigue siendo el mismo, en esos modelos no existen esas prácticas interespecies. Siempre está como un sujeto dominando al otro, que ese otro puede ser un recurso natural, puede ser un recurso de alguna especie en particular. Entonces yo creo que también desde ahí hay que hacer ese cambio si es que estamos pensando en estos futuros ecológicos. Entonces yo creo que también ahí la parte como educacional, también yo creo que es importante como ir permeándola, y yo creo que en este caso como que la juventud, las nuevas generaciones, yo creo que la tienen incorporada como desde muy pequeños, o sea, como que se ven esas relaciones interespecies y uno se la está cuestionando ahora, pero las generaciones más jóvenes, los niños, los adolescentes, como que la relación tiene que ser así, interespecie. Entonces siento que también tenemos que aprender como de estas nuevas generaciones que ya vienen incorporado como con ese nuevo cambio, esa nueva mentalidad. Y por tanto también siento que esta estructura política también tiene que ir cambiando finalmente. Esperemos que también estos procesos también se vayan dando en otros países, no solamente, bueno, como nos tocó acá después de la revuelta social, también se vayan como pasando en otros países, pero siento que también esa reinvención de la práctica interespecie también es un trabajo que requiere harto tiempo, pero yo creo que estamos caminando hacia ese futuro. Fran. Sí, yo quería decir que, en primer lugar, creo que esta es la pregunta más compleja de todas las que podemos plantearnos, y probablemente también la más complicada de resolver. Y yo aquí tengo sentimientos que van desde lo optimista a lo pesimista, ¿no? En casi los extremos, ¿no? Entonces, y me explico. En lo optimista yo diría que, pues, por ejemplo, lo que comentaban Javier o Catalina sobre el microbioma, las fermentaciones, ¿no? Nuestra comunión, digamos, con todas esas bacterias, y luego si lo llevamos a otras escalas, pues con otros animales, con otras especies, ¿no? Esa práctica interespecie, todo. El construir cualquier cosa en torno a eso es la parte donde, digamos, me llena de optimismo, ¿no? Cuando ves pues foros como en el que estamos ahora mismo, u otros en los que he estado, donde ves realmente que existen las ideas, existe la intención de buscar pues esa reinvención de lo humano, ¿no?
Pero luego, y en conexión a lo que decía Sebastián, viene la parte pesimista. Y la parte pesimista para mí es que yo cada vez estoy más convencido de que somos una especie que individualmente, pues bueno, somos más o menos inteligentes, aunque eso también podríamos debatirlo, pero como conjunto, como especie a nivel planetario, creo que somos la especie más estúpida que existe en el planeta Tierra. Porque de hecho somos la única especie, si lo analizas, que lleva a cabo prácticas que lleva a su extinción, que lo sabemos y que lo seguimos haciendo, ¿no? Eso no existe en ningún otro caso. La gran mayoría de las especies, todo lo que hacen en la naturaleza es para continuar la supervivencia de la especie. Nosotros no, nosotros estamos haciendo cosas que sabemos que eventualmente, si seguimos en ese camino, podrían llevarnos a nuestra extinción y aún así lo hacemos, ¿no? Con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que cuando pienso en reinventar lo humano a nivel de especie, el pesimismo me viene de que creo que es a nivel planetario muy difícil que consigamos la coordinación y la voluntad suficiente para hacer eso. Igual me equivoco, pero cuando veo, por ejemplo, que en otras cosas más esenciales y más urgentes en el corto plazo, es muy difícil llegar a acuerdos, no digamos locales, nacionales y ya mundiales, por supuesto que es muy, muy difícil. Cuando vemos, por ejemplo, en cuestiones de, pues no sé, de cambio climático, por poner una, digamos, relacionada con esto, ¿no? Entonces, cuando yo veo lo difícil que es ponernos de acuerdo a ese nivel y pienso en reinventarnos en lo humano ya a nivel planetario, lo veo difícil. Sí es verdad que en algún sitio hay que empezar, ¿no? Y que entonces empezando en lo local, empezando en las comunidades, empezando a nivel más pequeño y a través de la educación se puede ir construyendo, ¿no? Y en un largo plazo, en un plazo que digamos nos sobreviva a nosotros los que estamos aquí hablando, pues probablemente se pueda, ¿no? Pero lo veo, ya te digo, probablemente la pregunta más compleja de resolver. Quizás ahí, antes de dar la palabra a Elena, tiene mucho que ver con lo que decía Sebastián, que finalmente es como que no hay una voluntad de generar ese cambio, ¿no es cierto? Finalmente es algo político, que me parece muy adecuado lo que dice el Sebastián, como reinventar esta relación con nuestro entorno, reinsertarnos, es una decisión política, una decisión consciente, y es finalmente lo que más nos hace falta, ser conscientes de estos procesos, ser conscientes de ese impacto. Lo que sí creo yo que finalmente esta mirada a una respuesta más local, a escalas más pequeñas, lo que hablábamos también de las ciudades, creo que va a aportar a esa generación de conciencia y que finalmente es la sumatoria de esas conciencias, de estas realidades distintas, lo que va a producir un cambio mayor. A eso creo que el ABBA también está como apuntando con este laboratorio en el sur de Chile. Tiene la palabra Elena, el Seba, y vamos igual a pasar a una siguiente pregunta, pero para ver cómo la vamos vinculando también, para que no se nos escapen los tiempos. Pero dale, Elena. No, yo solo quería mencionar que la biofabricación de celulosa siempre la he vinculado con el fermento en sí del líquido. Y por más que intento, bueno, vamos a ver más sobre la celulosa, la parte así de las especies, lo que está pasando ahí, siempre me jala de regreso. Y siento que a partir de esa interacción, poco a poco también empiezo a entender más de mí, del concepto de que es un humano. Y pues como decían antes, o sea, hay un libro que se llama 10% humano, ¿verdad? Que la verdad pues estamos llenos de muchos otros organismos y que incluso eso pues me ha generado también, bueno, nosotros somos ese mini organismo también de la Tierra y tenemos funciones como que similares a lo que esa microbiota nuestra tiene en nuestro cuerpo. Y sobre lo que decía Sebas también, de que el humano siempre está como queriendo gobernar algo o tener control, me recordé de lo que decía un líder indígena que he estado leyendo bastante de aquí de Brasil, que se llama Ayrton Krenak. Él menciona un poema que dice que el ser humano se aburre aquí en la Tierra, que está lleno así de sufrimiento y o sea, se aburre y entonces, bueno, voy a la Luna, voy a Marte, voy a
todos los planetas, pero al final de cuentas lo que uno tiene que entender es a uno mismo, que es la tarea más difícil y más peligrosa, dice en el poema. Y dentro de uno mismo, dentro de esa vida, es que uno entiende el cosmos, la vida entera. Entonces me parece como muy, muy bonito que desde la práctica así de fermentar o de crear, de biofabricar materiales, uno poco a poco va como generando esos cuestionamientos que pues son hasta, no sé, más filosóficos, pero que al final de cuentas es lo más importante, creo yo. Y que te vinculan también con un cosmos, tanto micro como macro, que es muy lindo también como poder posicionarse en esa inmensidad. Ya pasando a un cuestionamiento quizás un poco más simbólico, filosófico, nos gustaría mucho saber desde ustedes, desde sus prácticas, cómo se manifiesta la muerte y también los ciclos de vida en lo que ustedes hacen y qué significa para ustedes. Esto entendiendo como una reflexión también desde la composición a través de la descomposición, que es lo que pasa mucho con el micelio, con los hongos, entender quizás también en los objetos que nosotros usamos a diario, cómo puede ser esa transformación o la muerte de un ser vivo, y cómo podríamos también entender quizás la contaminación o lo que llamamos nosotros contaminación en nuestras prácticas. Como ahí dejo la palabra también abierta para quien quiere tomarla. Está compleja también. ¿Qué es la muerte? Voy a hablar yo porque se me vino al tiro algo a la cabeza. Que como yo trabajo en bioreactores y ahí ocupamos una levadura que también está en la kombucha y también fermenta. Pero ocurre que esta levadura de los bioreactores lleva años siendo cultivada por sí sola, la hemos modificado mucho genéticamente, entonces ella ahora es muy inestable y muy delicada. Entonces me causa como mucha impresión y lo relaciono con el tema de la vida y la muerte, cómo esta levadura que ha sido aislada de su entorno muere tan fácil en comparación con la kombucha, que tiene un cultivo que es complejo y que probablemente coevolucionó espontáneamente o sin ninguna presión humana, y que es tan estable, y que en el fondo esa estabilidad es sinónimo de vida eterna, porque literalmente este cultivo nunca muere. O sea, el otro día discutíamos con Esteban cómo nunca muere si yo nunca le agrego como más bacterias. No, ellas simplemente van creciendo, se van dividiendo y en ningún momento, al parecer, les falta algo. O sea, que va completamente en contra como con leyes ecológicas que dicen que si tú aíslas un sistema, este va a tender como a extinguirse. Y eso también es muy bonito relacionarlo con una frase que leí de una nueva constituyente, porque aquí en Chile acabamos de elegir a las personas que van a escribir nuestra nueva constitución, y una de ellas es una microbióloga del norte, y ella hablaba de eso en el fondo, de cómo cuando tú sacas al individuo de su entorno, es tan fácil que colapse este individuo. Y como que también eso relacionarlo como en la sociedad, como las cosas en la sociedad mueren o viven si es que las relacionamos correctamente con su entorno. Entonces eso me pareció muy interesante, no quería perder la idea. Eso. Y yo quería hablar también. A mí me pasa que cuando, por ejemplo, algo se contamina, digamos, como que siento igual que es parte de como que soy parte de, como que estoy, o sea, me hace más consciente de que estoy trabajando con organismos vivos, de que somos parte de un algo, de que yo tengo la agencia de, pero a la par también me está respondiendo el material. Entonces a mí me lleva a este momento como cuando dicen aquí se manifiesta la muerte, es como que yo me siento como parte de, y creo que eso es importante, ¿no? Sentirnos constantemente conectados. Claro, uno cree que está haciendo algo específico, podría ser un bioplástico o un biomaterial X,
y uno se siente solo con el material, pero de repente en el material aparecen toda la vida que uno no esperaba. Está alrededor, más que encima. está alrededor de uno y que está en uno también, Mm. que lo transfiere. Y sí, como que ahí también, y por lo mismo también se plantea esta pregunta, como que hay un tema también con los materiales, con los biomateriales que permiten poner en manifiesto toda esta vida microscópica que uno no tenía, que uno no ve a simple vista, pero como que aparece a la vista en la contaminación, en los procesos de descomposición, y cómo también entendemos esos procesos, quizás no tan bien en la dualidad vida-muerte, sino más bien como en estos ciclos, como cómo se van superponiendo quizás estas especies, cómo van generando un lugar adecuado para la siguiente especie. Creo que es una bonita reflexión cómo asociamos también esta muerte a vida nueva. Y ahí le voy a dar la palabra al Seba, que tiene la manito levantada. Sí, o sea, también recordando que está súper como interesante esta pregunta, porque claro, las veces que nos ha tocado ir en este caso a colectar hongos al bosque, como que en realidad uno nunca ve como la muerte, siempre ve como vida. O sea, uno ve, no sé, pues la madera muerta, que uno también, de nuevo, uno como especie le pone nombre a todo, entonces uno le dice madera muerta, pero en realidad es madera, es un árbol que está en descomposición, pero ahí hay mucha vida porque hay otros hongos que están como alimentándose, bacterias, bichitos, un montón de cosas. Entonces, claro, de ahí se pueden manifestar en este caso como ciclos de vida, y en la práctica en este caso como de la biofabricación con hongos, se manifiesta mucho esto de los ciclos también. Y también yo creo que ahí algo que nos ha interesado harto tiempo es como los procesos de cómo se transforman los materiales. Yo creo que ahí está algo súper interesante, que es como, que también tiene que ver de nuevo con los olores, como que uno no sé, a veces huele las cosas y sabe si está contaminado o no, uno lo ve, lo toca, se manifiesta ahí también un poco la vida de los organismos. Y yo siento que ahí el ciclo de la vida, en este caso de esta práctica o de un producto, también se asemeja un poco más a cómo son los ecosistemas. O sea, yo creo que es difícil como decir como la muerte en un producto que quizás no es orgánico, aunque quizás, no sé, un plástico sí es de materia orgánica porque es un polímero que está, no sé, hecho a base de petróleo. Pero ahí en ese producto uno no ve la muerte, sino porque finalmente la materia se vuelve a transformar, el plástico, no sé, se tritura, se hace pellet y se vuelve a hacer otro producto, y lo más probable es que vaya perdiendo como, no sé, el enlace mecánico, pero difícil ver cómo la muerte de un producto en un plástico como derivado del petróleo, así ver la muerte en un producto quizás está hecho con bioplástico o con hongos, donde sí ahí uno puede verificar o ver, en este caso, la composición o descomposición de los organismos. Y también es interesante como esa dualidad de cuando uno está como colectando, ya sea, no sé, algas, hongos, y finalmente llevarla como a la práctica del laboratorio, donde todo es mucho más como tecnológico finalmente, como que también uno fuerza, como decía un poco la Javi, a transformar como este hongo que crece de manera muy natural y silvestre en el bosque, uno lo lleva al laboratorio y es súper difícil a veces que el hongo crezca, que no se contamine, que crezca bien con el sustrato, como que de nuevo uno complejiza todo, donde en el ecosistema es mucho, mucho más natural y más sencillo cómo funciona y cómo crece. Ya, y aquí quiero pasar a la siguiente pregunta, ya como una pregunta de cierre, entendiendo que ya llevamos 1 hora y cuarto conversando. La idea sería saber con quiénes ustedes, por ejemplo, se vincularían para una práctica más consciente con otras conciencias, como cómo se vincularían entre ustedes o reconocer como qué nos falta a nosotros para construir esta práctica más consciente con otros seres vivos. Ahí, Efren. Ahí, digo, hay muchas cosas. Creo que va a haber aquí respuestas bien interesantes. Yo, una de las cosas que acabo de descubrir que pasan en mi país es que en las comunidades de pueblos originarios, ¿no? Cuando los niños de estas comunidades tienen la manera de acceder a la educación en nuestro país,
hay una relación inversa. Surge una relación inversa entre el nivel de escolaridad de ese niño con los conocimientos propios de su comunidad. Y esto a mí me generó bastante, pues, disonancia, porque por un lado, de manera universal, todos queremos que toda la gente pueda tener acceso a la educación. Pero esto entonces hace replantear qué es lo que se les está educando, porque si por un lado le das una educación muy cuadrada y muy estandarizada, pero a costa de eso, o el precio de eso es que olvide todo lo que su pueblo hace desde hace milenios, pues entonces hay que replantear eso. Entonces, desde ese punto de vista, en esa vertiente, yo me vincularía pues con gente que está en las posiciones de tomas de decisiones, que ahí empieza un problema importante, porque normalmente son áreas muy complicadas de acceder y con las cuales muchas veces no se puede dialogar tan bien como lo estamos haciendo ahorita. Pero sí me parece que estos vínculos que debemos hacer, pues tenemos que buscar también la manera de generar este impacto, pero que haya como una retroalimentación que inmediatamente ajuste las metodologías, ¿no? O sea, yo planteo una visión, planteo algo, imagínense que todos nosotros, 46 participantes, llegamos al consenso que este es el plan de acción que sigue. Pero estar constantemente haciendo este feedback, esta retroalimentación, para que si volvemos a coincidir todos que hay que hacer derivaciones, ¿no? Digamos, como lo hace el micelio que se ramifica, pues cambiar la ruta constantemente, ¿no? Sintiéndonos todos como parte de este planeta, porque pues luego llega la parte muy humana que comentaba hace ratito Fran, ¿no? Que somos muy estúpidos en este aspecto, y que muchas de las cosas es luego, ¿no? Pues se tiene que hacer lo que yo digo, pues porque yo digo, ¿no? Y ya como que nace de alguna forma esa mala emoción, pero sí, pues nuevamente, buscar la manera de coincidir, tratar de convencer, que eso es muy costoso, seguramente todos lo hemos vivido, para que la gente que está en una posición que permite tomar decisiones, tratar de irle así como pichando las alternativas, ¿no? Al menos que empiece a cambiar un poquito la visión y poderlas aterrizar, documentar estos efectos, porque a veces hay casos de éxito que también se pierden por ahí, documentarlo y que todo el mundo se entere, ¿no? Para que vean que no es una cosa de una moda o no es un gesto que quisimos hacer para pues unos likes ahí en el Instagram, es algo que realmente trasciende, ¿no? Y que la gente cuando sucede lo sabe, lo aprecia bastante, ¿no? Lo agradece mucho. Yo creo que es fundamental lo que dice Efren, en el sentido de que, y relacionando con una de las preguntas pasadas, como solamente la construcción o la aplicación de estos biomateriales por sí solo no va a generar ese cambio. Es necesario esa construcción de estas nuevas realidades a partir del diálogo, a partir de la reflexión, a partir de los cuestionamientos, de juntarnos en esferas académicas, en esferas comunitarias, como el laboratorio, el LabBA. Y la importancia también de los relatos. Y la construcción de relatos, exactamente. De esa tradición oral, como poder generar también en paralelo una tradición oral de estas mismas prácticas, que no quede simplemente o que no quede atrapada en el paper, que no quede atrapado quizás en la tecnología, sino poder hacer un traspaso persona a persona. Es algo que es muy nutritivo para ambos seres, como en esa dinámica. Ahí está la mano levantada del Seba. Seba quería decir. Yo creo que la tenía delante. Fran. La voy a bajar. Entonces, Fran. Sí. Sí, bueno, yo un poco por continuar con lo que había dicho Efren. O sea, yo creo que si pensamos en, por ejemplo, los biomateriales, ¿no? Y en biotecnologías y en formas de hacer este tipo de materiales, o sea, realmente tenemos los conocimientos, o sea, nos faltan todavía muchas cosas por aprender, ¿no? Pero tenemos conocimientos suficientes, tenemos la capacidad cognitiva para hacerlo. Tenemos incluso ya la tecnología en muchos casos, ¿no? Que hubiera que hacerla más eficiente. Pero estoy de acuerdo en lo que estáis diciendo, o sea, nos falta algo a un nivel mucho mayor y yo creo que por llevarlo a un ámbito ya de conjunto y como decíamos, por filosofar un poco, yo creo que
Lo que nos falta es humildad. Y me explico, es decir, creo que nos falta que todos y cada uno, y probablemente no los que estamos aquí, pero en otros ámbitos, como hablábamos antes, en ámbitos políticos, en ámbitos donde hay verdaderas tomas de decisiones a una escala mayor, nos falta la humildad de darnos cuenta lo que somos realmente en el contexto muchísimo mayor que nosotros, ¿no? De quiénes somos como seres humanos en lo que es digamos, el planeta y el universo, tanto en la cuestión temporal como espacial, ¿no? Y el tener la humildad de reconocer que somos realmente insignificantes en ese contexto, ¿no? Y que entonces esa obsesión que tenemos muchas veces por tomar todo tipo de decisiones humanocentristas, ¿no? Tenemos que un poco descartarla desde la humildad de darnos cuenta que realmente lo que tenemos que hacer es integrarnos y convivir en el planeta en el que estamos, con la naturaleza, con todo lo demás y buscar una forma en que podamos, digamos, como especie, perdurar y ser felices, ¿no? En un contexto más humilde, ¿no? Y a veces nos puede esa ambición de pensar que todo gira en torno al ser humano y a las decisiones del ser humano y al futuro de la sociedad del ser humano, ¿no? Creo que estamos demasiado... Nos falta ponernos un poco en el contexto mucho mayor y darnos cuenta de que no es tan así. Y una vez que llegamos a esa reflexión, pues podemos decir, bueno, vamos ahora, con los conocimientos que tenemos, con todo lo que hemos construido y con la buena voluntad, vamos a generar esa nueva realidad, ¿no? Que hablábamos antes. Más en Claro, comunión con todo lo que tenemos alrededor. y intentarlo y equivocarnos también, como entender Por que supuesto. nos vamos a equivocar muchas veces y la idea es que en esta humildad que tú planteas, como que podamos desandar lo andado si es que nos equivocamos y tomar un nuevo camino y así seguir avanzando de manera también más consciente. Ya estamos como en el cierre, entonces como esta pregunta era la pregunta de cierre, la idea sería pasar ahora a cualquier pregunta o pensamiento o idea o sugerencia o cita, cualquier cosa que haya nacido también desde las personas que nos acompañan acá dentro del Zoom o las personas que están viendo en YouTube. De compartir, si quieren levantar la mano, compartir alguna experiencia de ustedes que también les haga sentido con respecto a lo que conversamos hoy día, bienvenido sea. Ahí queremos dejar el espacio para quien quiera plantear una duda o consulta. Sí. Del YouTube no ha habido preguntas. No. Entonces, si no, podemos utilizar este tiempo también para las reflexiones de cierre que cualquiera de los invitados o invitadas puede hacer. Así que dejamos abierta la palabra. Efren. Gracias. Pues dejar una reflexión personal y pues despedirme con esta. Cuando lo vemos desde el punto de vista evolutivo, porque ahorita nos decía Francisco, sí nos falta muchísima humildad, pero también nos falta mucha conciencia y una de las cosas que creo que a veces no somos muy conscientes es que nosotros fuimos creados por la naturaleza. La naturaleza es implacable, es infinita, buenísima resolviendo problemas. Entonces, cuando una especie, pues simplemente lo que está haciendo no es compatible con la supervivencia, listo, se va o se transforma radicalmente, ¿no? Ahí está el tema de los dinosaurios, pues ahora las aves, ¿no? Entonces la naturaleza no se va a andar con miramientos y dice, vámonos, bye. Nosotros, desde ese punto de vista, somos la respuesta de la naturaleza a algo, ¿no? Porque a veces vemos estas cosas tan malas y yo creo que hasta nos sentimos mal así de que ya no quiero ser humano, pero somos la respuesta del mundo a algo. Y eso no debe hacernos sentir superiores, al contrario, ¿no? Como lo dice Francisco, debemos poder tener la humildad, pero el compromiso enorme de decir, si soy la primera especie en tener esta conciencia y soy una manifestación del universo que se reconoce a sí mismo, pues tenemos un compromiso enorme de resolver
Y ahí, pues entonces todo este caos en el que estamos apenas aprendiendo a lidiar unos con los otros, pues yo creo que también es otra de las muchas cosas que el universo necesita evolucionar, ¿no? Si no, pues nosotros vamos a desaparecer. Aquí el problema grave es que pues vamos a desaparecer y con todo, nos vamos a llevar a todos encima, ¿no? Y eso es donde no está bien. Si pudiéramos nosotros decir, con los errores que provocamos nos vamos solo los humanos, pues yo creo que hasta cierto punto diríamos, bueno, pues pasa nada, ¿no? Pero nos estamos llevando a todos. Entonces, creo que esa conciencia de que hemos más o menos tocado en las diferentes preguntas, que somos parte de un todo, pero que sí somos la respuesta, nos creó la naturaleza, ¿no? Tenemos cosas que complementan algunas otras cuestiones y a nosotros nos complementa mucho lo demás, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el tema de COVID, si analizamos datos que son muy duros, las comunidades justamente cuya dieta está bien integrada a lo natural, ¿no? Que comen cosas naturales así casi directo del árbol, son comunidades que tuvieron muy poco impacto, ¿no? O sea, también nosotros en el universo interior de nuestra microbiota y demás, así como estamos luego depredando los bosques y las selvas, estamos causando tantos estragos al interior que estamos dejando una erosión en nuestra salud. Y cuando llega luego una de estas nuevas cosas, nos causa tantos estragos, pero también porque estamos muy desconectados de esta relación interespecie adentro, ¿no? Entonces, pues toda esta conciencia es muy interesante verla así, ¿no? El que somos parte de este todo, y no para creernos mucho, no para sentirnos superiores, para sentirnos el compromiso tan grande, ¿no? Debería hacérsenos un huequito en la panza así del miedo de decir, órale, ya existo, ¿cómo le voy a hacer para aportar y no para destruir? Esa sería mi reflexión. Y pues yo tengo lamentablemente que irme. Me encantó estar con ustedes. Quiero agradecerles a todos el haber compartido. Aprendo yo muchísimo de todos y pues ponerme a sus órdenes. Si hay manera de que los chicos del ABBA puedan compartirles mis datos de Instagram, etcétera. Los daremos. Pues desde la Universidad Autónoma de Nuevo León, cualquier colaboración de ciencia muy dura o estas interacciones más de ciencia ciudadana, si le podemos llamar así, nosotros estaríamos encantados de poder hacerlo una realidad. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Efren. Muchas gracias, Efren. Por la sabiduría también. Gracias a todos. Bonita tarde. Bye bye. Sebastián tiene la palabra ahora. Sí, pero Cristina había levantado la mano antes que yo creo. Ay, no se ve. Okay. Después puedo ir yo. Disculpa, Cristina, Gracias. no queríamos. Bueno, gracias, ahí sigo yo. Yo creo que tengo una reflexión desde un poco escuchando a Efren, que hablaba también a escala como un poco más grande, como si somos un todo. Yo creo que una reflexión hablando nosotros como una comunidad de biofabricadores ya a esta escala. Creo que con lo que decía Catalina, que a veces cocinar es donde todo, no hay patentes, no hay nada, y creo que ahí es donde yo me conecto como biofabricadores, donde sacamos esta idea de laboratorio y no estar familiarizados con un montón de procesos de microorganismos de la naturaleza, y cómo nosotros como biofabricadores hacemos el labor, o sea, primero de conectar a otras personas, a través de la educación, a través de talleres, a través de trazar estos posibles futuros. Y por otro lado, sí queda un hueco, creo, en esta acción de que no sea un viaje solitario, porque nosotros primero nos ayuda a tener esta fuerza de estar conectados, porque hablamos como que creo que muchas veces hay un fondo, ha habido en estas conversaciones que se nota que tiene como que un lugar muy parecido, ¿no? Una visión bastante parecida. Y creo que hay un tema de políticas públicas, de tomadores de decisiones, que a veces queda como nosotros nos insertamos dentro de esas posibles acciones. Hay una agenda, por ejemplo, la Agenda 2030, que creo que habla de nosotros podríamos pensar en posibles soluciones, o sea, cosas que no están pasando porque el sistema sigue bastante igual. Entonces, hablamos de replantear en algún momento el sistema, pero claro, es bastante complejo. Entonces, no sé, me queda la reflexión de nosotros como un punto intermedio entre tratando de plantear como comunidad, como tratando de familiarizar, de llegar a soluciones, pero eso, ¿no? Como este vínculo entre este sistema de microorganismos y algo más grande que son nuestros tomadores de decisiones. Entonces, creo que es más un cuestionamiento que
que una, no sé, que una respuesta. Pero esa es la reflexión que me queda ahorita. Que es muy interesante porque en el fondo, un poco tomando también la cita que poníamos al principio, quizás tenemos que generar nuevos tomadores de decisiones en estas mismas comunidades, ¿no es cierto? Tomadores de decisiones locales que puedan influir en el territorio en que cada uno se está desenvolviendo, como comunidad, como proyecto de biofabricación. Y yo creo que pensar en esa diversidad de soluciones, diversidad de realidades, es algo que de alguna manera nos va a permitir más espacio para actuar, para incidir, para repensar modelos del hacer y del vivir y del relacionarnos entre especies. Sebastián. Sí, en base también a la pregunta anterior, también pensaba que, claro, que estamos como en el momento, o sea, cómo nos podemos vincular. Siento que también tenemos que vincularnos también en el conversar. Yo creo que eso no lo hacemos mucho, a pesar de que ahora tenemos la posibilidad de comunicarnos con todo en tiempo real. Siento que nos vinculamos, parece que siempre nos vinculamos con los mismos. O sea, que yo estoy como en la academia, siempre me vinculo con los que están en la academia, los que están en un oficio en particular se comunican con los que están en ese oficio en particular. Entonces siento que sí hay comunicación, pero hay que diversificarla y tratar como de conversar y vincularnos con todo lo que sea posible en realidad, porque si no siempre como que los discursos van a estar siempre en las mismas como estratos, y yo siento que esas comunicaciones tienen que transitar en distintas direcciones, se tienen que ser como transversales finalmente. Tienen que ir como recorriendo los diferentes nodos, porque si no, ahí es muy difícil como comunicarnos, a pesar de que tenemos ahora como la oportunidad de comunicarnos en tiempo real y que la información está súper como abierta y asequible. También quizás puede ser que eso sea una cortina, que nos hagan también creer de que la información está como asequible y de libre disposición, pero muchas veces no es así, porque no necesariamente está el conocimiento o está el acceso, como que hay un montón de barreras donde finalmente esa vinculación no se hace tal. Entonces, al igual quizás haciendo la analogía de lo que pasa con los microorganismos, donde esa vinculación es mucho más sincera y es real, también yo creo que tenemos que aprender de esas relaciones interespecies y también vincularnos de otra manera y conversar en el día a día. Siento que también es como que, no sé, pues que ahora que se va a acabar el Zoom y yo voy a estar acá en el departamento, siento que esto tiene que estar como siempre como tratándose como de conversar, de transmitir, yo siento por eso que también estas instancias son súper importantes para poder llegar a un público mucho más amplio finalmente, donde el conocimiento y las relaciones y las reflexiones son súper como positivas y enriquecedoras. Eso como reflexión final. Esto sí que sí. Javiera. Nada, yo quería darle las gracias por precisamente como que tú dijiste vincular por vincularnos, como por permitir este como mini universo, mini pluriverso, como tú dijiste. Y que gracias a eso siento que como que he podido como reflexionar mucho más de lo que uno lo hace normalmente cuando está solo en su casa trabajando para su proyecto. Eso, como que me quedo mucho con la vida que nace de esta comunión, de esta vinculación, como la creatividad que se genera, y también eso lo relaciono con el tema que habíamos visto de, en el fondo, cómo volvemos a generar como un pensamiento ecológico, que de por sí siento que es súper complejo porque toma muchos factores en cuenta. Entonces creo que como que la mejor forma que me ha resultado a mí de resolver el tema de cómo acercar al resto a una sociedad más ecológica es esa, es como vinculándome con personas que son distintas a mí, saliendo un poco de mi zona como de confort, y así para mí creo que ha sido la mejor forma de crear. Así que gracias por generar esta instancia. Sí, aprovechar también de agradecer a todos los asistentes, al público también, a
La Cata que levantó la mano. ¿Qué quiere decir la Cata? Ah, que también era, también era agradecer mucho la instancia. Creo que son situaciones súper inspiradoras y que, como bien decía Seba y bueno, todos, está bueno como poder llevarlas más a lo cotidiano o hacerlas hábitos. Porque si bien yo no sé si los seres humanos tenemos la respuesta a esto, tampoco sé si somos como la especie que puede salvar el mundo. Creo que para mí es más concreto pensar en salvarnos a nosotros, porque así se beneficia el resto. Creo que quizás los seres vivos em, o sea, que los sistemas que viven muchas especies y todos no sé si hacen como beneficios como por los otros, como en desmedro de ellos mismos. Siento que cada uno se beneficia y eso aporta un beneficio común. Quizás no tenemos por qué pensar que vamos a salvar el mundo, sino más bien cómo hacer para funcionar como el resto y no Salvemos nuestra perjudicarnos. microbiota. Claro, Salvando nuestra microbiota. Entonces, en lo que sí confío es en la capacidad de aprendizaje de nosotros, y por eso también agradezco la instancia, y creo que sí, como relacionarse, como decía la Javi, relacionarse con personas distintas es como lo más nutritivo que podemos hacer. Bacán. Gracias, Cata. Elena. Una reflexión bien rápido. Para mí sería, intentemos simplificar, conectarnos más con las cosas que pasan y intentar desvincularnos un poco de ese sistema que nos hace consumir, hacer las cosas rápido y encontrarnos con nosotros mismos y con los otros que nos rodean. Y es. Bueno, yo creo que con las palabras de Elena nos vamos ya al cierre. Queremos agradecerles a todos y todas. Para nosotros FungiFest y permitirnos esta instancia ha sido fundamental, no solamente por hablar sobre estos temas, sino que porque nos ha permitido un poco también reflexionar al mismo laboratorio en sus prácticas y en tratar de hacer, en buscar como las maneras de poder transmitir también lo que estamos viviendo nosotros en un contexto súper particular, súper específico, con preguntas súper como particulares, y que de alguna manera con estas actividades, con estos eventos virtuales y esperemos que presenciales en el futuro, nos ayuda a crear a cuestionarnos nuestras mismas prácticas. Y nuestras realidades. O sea, nos estamos beneficiando de este conversatorio mucho, les agradecemos, esperamos que ustedes también se lleven muchas preguntas para sus casas, como decía también la Javiera. Creo que de eso se trata, Fungitopías, y sobre todo llevar discusiones que de repente terminan quedando muy atrapadas en la academia o en las empresas, a tratar de llevar a una discusión más ciudadana, de un entendimiento y un lenguaje mucho más cotidiano, porque también creemos que la transformación del mundo tiene que ver con eso, con hacer esa transformación cotidiana, es hacer esa transformación día a día, esa discusión y esa reflexión como micropolítica. Como micropolítica. Y eso es lo que nos sentimos haciendo, como un poco influyendo, como decía también Cevita, en esta política del hacer, en este nuevo hacer, en esta nueva cultura material. Así que les queremos agradecer. También les mandamos un abrazo gigante de todo el equipo LabVA, de toda la familia extendida LabVA, y agradecer a FungiFest el espacio, y agradecer a los chicos a Mutantes y a Labranza Producciones, que están ahí dándole con todo para poder levantar este festival desde el sur de Chile para Latinoamérica y el Caribe. y Europa. Y las Europas. Sí, Fran también está en Europa.
Así que eso, no sé si Es- alguien quiere cerrar Yo creo que otras ya palabras estamos. o ya estamos. Ya estamos. Sí. Ya. No, Bueno, muchas gracias por la invitación. No sé, siempre es un gusto conversar con ustedes, a pesar de que conversamos siempre, pero estas instancias como más, no sé si formales o donde es como ya conversemos, son súper bonitas también porque, no sé, vincularnos con o conocer en este caso a Cristina, a Javi, a Francisco, a Elena también es súper interesante y ver cómo desde otras latitudes y territorios también se están planteando quizás cosas súper similares a las nuestras, entonces también como que eso también es súper bonito y también como que devela que hay una energía puesta en realmente cambiar y transformar esta realidad a estos futuros mucho más concretos y reales, estos futuros ecológicos. Así que muchas gracias por la instancia y a Fungifest también. eso. Bueno, quedan Quedan libres. libres Pueden- e invitados a seguir Gracias. participando en las actividades de Gracias. Fungifest. Un abrazo. Chao. Chao a todos, muchas Muchas gracias. gracias, un Muy bien. abrazo. Chaito. Chao, gracias. Chao, chao. Esto va a quedar en YouTube de Fungifest. Sí. Esto va Bueno, a quedar en el YouTube de Fungi.